preámbulos, el Instituto de Documentación de Lenguas Originarias Indolengua, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y que nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro de la atención de las lenguas originarias del mundo. Durante este seminario tendremos invitadas e invitados que hablarán sobre documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización. En esta ocasión tenemos el placer de presentar a la doctora Vanessa Miranda. Ella es antropóloga social y antropóloga lingüista. Sus áreas de interés son la documentación lingüística y etnográfica, la etnografía de la comunicación y del habla, el arte verbal, las formas de habla, el análisis del discurso, las ideologías lingüísticas, la relación entre la raza, el racismo y la lengua, la racialización lingüística, la resistencia lingüística, la dialectología del náhuatl, el náhuatl y el trabajo de campo. Ella es doctora por la Universidad de Massachusetts y es maestra por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. Ha realizado su investigación en la Huasteca de Hidalgo desde el 2005. También trabajó en el INALI en el área de investigación, donde estuvo a cargo de varios proyectos como el de la dialectología del náhuatl, así como la creación de materiales en lenguas indígenas mexicanas. Su investigación actual se centra en el cómo se usa el náhuatl en la negociación de la vida política de una comunidad en la que el proyecto comunal sustenta y mantiene el uso de la lengua originaria. También analiza cómo la lengua colonial, el español, se usa en las áreas políticas como forma de poder y negociación con el gobierno nacional y regional y sus políticas raciales monolingües, así como dentro de la misma comunidad. Al realizar dichos análisis, Vanessa describe el uso lingüístico pragmático y metapragmático de la lengua en asambleas comunitarias, una forma clave de gobernanza local entre los nahuas de Hidalgo, México. Actualmente desarrolla su investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran y bueno, le damos la palabra a la doctora. Pues muchas gracias por la invitación y pues celebro mucho que haya estos espacios de discusión. También muchas gracias a todos los que están presentes por este interés. Pueden escuchar sobre mi trabajo. Voy a compartir la pantalla. Ah, ya la ven, ¿verdad? Así es. Ok. Bueno, voy a empezar. Bueno, esta vez voy a hablar sobre la habitabilidad lingüística y la comunalidad, y específicamente sobre el caso de una comunidad náhuatl de la Huasteca de Hidalgo, donde se habla el náhuatl de la Huasteca Oriental, así clasificado por etnólogo. Entonces, bueno, la vitalidad lingüística, pues es esta noción que nos interesa a los especialistas académicos, em, que nos ayuda a saber cuál es el uso de una lengua originaria con respecto a varios contextos de uso dentro de una comunidad originaria. En este sentido, pues, han habido varios intentos de contabilizar los contextos de uso de una lengua y cuál es el grado en el que esta lengua se usa, ¿no? Es decir, hay cierta forma de reflejar en números cuál es el grado de uso de una lengua minorizada debido a la fuerte presión que hay de usar una lengua dominante en su lugar. Entonces, aquí en esta presentación, pues voy a hablar de manera muy somera de tres metodologías sobre cómo se ha visto justamente la vitalidad de de esta variante del náhuatl. Y voy a presentar primero pues las mediciones de riesgo que hace el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, después la vitalidad y peligro de desaparición de las lenguas que hace el grupo de especialistas de la UNESCO, y después voy a hablar del EDITS, que es justamente el índice que diseña Ethnologue, ¿no? Para medir justamente el nivel de interrupción de la transmisión intergeneracional. Y al final, pues voy a hablar de algunos factores ideológicos del mantenimiento y el despojo lingüístico.
Entonces, bueno, el INALI tiene una gradación de 4 riesgos en los cuales ubica a las distintas variedades de las lenguas indígenas que existen en México. Y estos son como sus 4 grados de riesgo, ¿no? Bueno, para empezar tenemos que decir que todas las lenguas están en peligro, pero bueno, la idea es justamente de saber qué grado de peligro, en qué grado de peligro están las lenguas. Entonces, para esta variante que se habla en la Huasteca, bueno, primero, el primer grado de riesgo es, digamos, más alto, ¿no? En el cual se encuentran 64 variantes de todas las 368 variantes que INALI identifica en el territorio mexicano. Y pues, esta gradación, ¿no? Pues nos dice justamente en qué nivel de desaparición están, de peligro de desaparición. Entonces, en el primero es cuando las variantes lingüísticas tienen menos de 1.000 hablantes. La población de entre 5 y 14 años es menor al 10% de la población total de los hablantes. Y cuando el número total de las localidades donde se habla esa lengua es menor a 20, ¿no? Entonces, Vinali está diciendo, hay 64 variantes que están en muy alto riesgo, ¿no? Como ya sabemos el ayapaneco y las lenguas yumanas en el norte, etcétera, ¿no? Después, bueno, hay un otro nivel que es un poco menos de riesgo y le llaman alto riesgo de desaparición, y es cuando la variante lingüística tiene menos de 1.000 hablantes. La población entre 5 y 14 años debe ser mayor al 10% de la población total de hablantes, y el número de localidades donde se habla la lengua es entre 20 y 50. El que les sigue es el riesgo de diana aparición, y en este sentido es cuando la variante tiene más de 1.000 hablantes, la población está de entre 5 y 14 años es menor del 25% del total de los habitantes, y el número de localidades donde se habla la lengua está entre 20 y 50. Y está el riesgo no inmediato de desaparición, que es cuando la variante tiene más de 1.000 hablantes, la población está entre 5 y 14 años. La población que está entre 5 y 14 años de edad es mayor al 25% de la población total de hablantes, y el número total de las localidades es mayor a 50. Entonces, esta variante justamente se encuentra ¿no? Como en este grado de riesgo, en el no inmediato, ¿no? Ahí hay 185 variantes. Pero bueno, si nosotros revisamos este documento que saca el INALI, pues nos vamos a dar cuenta que ahí le llaman el lago de la Huasteca de Hidalgo, ¿no? Y hay una división más bien ahí como territorial, porque lo que hace el INALI es dividir entre el náhuatl de la Huasteca de San Luis, el náhuatl de la Huasteca de Veracruz y el náhuatl de la Huasteca de Hidalgo. Entonces, bueno, ahorita más adelante vamos a hablar un poco sobre la dificultad de esas clasificaciones, ¿no? Lo problemático que puede ser. Respecto al grado de riesgo que establece la UNESCO, pues tienen varios criterios, ¿no? Primero, bueno, se mide la transmisión intergeneracional de la lengua. Se propone también que el número absoluto de hablantes nos va a decir algo sobre la vitalidad de las lenguas. La proporción de hablantes en el conjunto de la población, los cambios en los ámbitos de la utilización de la lengua. Otro criterio es la respuesta en voz. El criterio es la calidad de materiales para el aprendizaje y la enseñanza en la lengua que se está estudiando. Y bueno, dicen que justamente en el documento de la UNESCO se priorizan estos 6 primeros factores, ¿no? Y dicen que también el 7, 8 y 9 pues, son importantes, pero en realidad se le pone más atención a estos primeros, ¿no? Y bueno, dicen que el 7 tiene que ver con las actitudes y políticas de los gobiernos y las instituciones hacia las lenguas indígenas, incluidas pues su rango, ya sea oficial y de su uso, ¿no? Y luego el 8 es las actitudes que tienen los mismos miembros de las comunidades de habla hacia sus lenguas, ¿no? Y al final el tipo y la calidad de documentación que se tiene sobre esta lengua. Permítanme, voy a cambiar aquí porque no estoy viendo muy bien.
Ay, no sé cómo hacerle. Ah, ¿alguien sabe cómo puedo quitar la barra de las imágenes de los participantes? O sea, que ya no me vea yo, que solo sea un cuadrito. Ah, ya sé dónde, ya vi. Ujú, sí. Ya. Entonces, justamente para esta variante, pues yo hice determiné, ¿no? El tipo de grado en el que está, este, a partir de estos criterios. Entonces, en cuanto a la población de hablantes, pues la lengua es vulnerable porque la lengua es utilizada por algunos niños en todos los ámbitos y por todos los niños en ámbitos restringidos. Em, Respecto a la segunda, que se refiere al número de hablantes, pues no, ellos dicen que no se puede establecer una regla fija para interpretar los números absolutos, pero que siempre una comunidad entre más pequeña pues va a ser más vulnerable, ¿no? En cuanto a la proporción de hablantes en el conjunto de la población de referencia, pues esta variante está vulnerable también porque casi todos hablan la lengua, no todos hablan la lengua. Respecto a los ámbitos y funciones, esta lengua está en un grado de ámbitos decrecientes porque se utiliza en el ámbito doméstico y para muchas funciones, pero la lengua dominante ya comienza a entrar al ámbito privado y familiar. En cuanto a los nuevos ámbitos, esta lengua pues tiene un grado de vitalidad mínima, ¿no? Porque se utiliza solamente en algunos muy pocos nuevos ámbitos como las redes sociales, el internet, etcétera. En cuanto a la disponibilidad de materiales escritos, se tiene un grado 2 porque existen materiales escritos, pero es posible que sean útiles solo para algunos miembros de la comunidad, ¿no? Sobre todo con un valor simbólico que se refiere, pues, como todos los escritores, poetas, ¿no? Los profesores que han creado sus alfabetos, etcétera. Y bueno, además el aprendizaje de la lengua y la escritura no, después no se da en la lengua mayoritaria, ¿no? El náhuatl no es la lengua de instrucción, excepto en los primeros años, pero bueno, sabemos que eh, en los primeros años el Sistema Nacional de Educación pues los utiliza más bien para castellanizar, ¿no? A estas poblaciones. En cuanto a las actitudes oficiales hacia la lengua, pues está en un grado de asimilación activa porque el gobierno alienta la asimilación a la lengua dominante, ¿no? Entonces, a pesar de la existencia de indígenas, lenguas minorizadas no tienen la misma protección que las lenguas dominantes, ¿no? En este caso el español colonial. En cuanto a las actitudes de los propios miembros, a pesar de que ellos dicen que estos dos, bueno, desde el factor 7 al 9 no son de mayor relevancia, yo justamente abogo porque para poder justamente entender estas dinámicas de vitalidad y peligro, pues tenemos que explorar en estos ámbitos que ellos le llaman actitudes, ¿no? Pero que más adelante vamos a hablar. Y entonces, en este sentido, esta variante pues tiene un grado 3 porque muchos miembros apoyan el mantenimiento de la lengua mientras que otros son indiferentes e incluso hay gente pues, que dice que no hay que aprenderla, ¿no? Porque no sirve para nada. Y en cuanto al último factor, pues tiene que ver con qué tipo de documentación existe, pero pues tiene que ver más con los sectores académicos, ¿no? Es decir, quiénes se han dedicado a la documentación, si existe archivo, etcétera, ¿no? Entonces, para ellos, el hecho, por ejemplo, de que exista una gramática, ¿no? O diccionarios y textos, pues ya está en un nivel pasable y claro, existen gramáticas, diccionarios, textos monolingües incluso, ¿no? Pero no están presentes en los medios de comunicación cotidianos. Hay una radio, ¿no? Que bueno, ese es un factor importante, una radio indígena, pero la mayor parte de los medios pues se hacen en español, ¿no? Y bueno, también determinan que si existen registros de audio y video anotados, también es como pues se supone que se utilizaría en pro de las lenguas, pero esto no siempre pasa. En cuanto a Legits, pues esta es
una medición que hace Ethnologue a partir de los estudios de Fishman, que habla muchísimo sobre el lingüístico, ¿no? Y ellos tienen también una gradación. El primero es, bueno, tienen 13 niveles que representan esos grados de interrupción de la transmisión intergeneracional de la lengua. Eh, las lenguas más fuertes y vitales van a tener los números más bajos en la escala y las lenguas más débiles y en peligro, por lo contrario, van a tener los números más altos en esa escala, ¿no? Y a cada número también se le asigna una etiqueta de una o dos palabras que resume el estado. Entonces, el primero es como el grado internacional, ¿no? El segundo, el grado nacional, la comunicación ampliada, la cuestión educativa, si están en desarrollo, si está amenazada, si está en cambio, si está moribunda, si está casi extinta, si está latente y si ya existe, ¿no? Si ya está totalmente extinta. En el sentido de que digamos, el grado de menor riesgo, el cero, se refiere al idioma que se usa ampliamente entre las naciones para el comercio, el intercambio de conocimiento y las políticas internacionales. Y pues obviamente ahí encontraremos las lenguas hegemónicas como el inglés, ¿no? El español, el francés, etcétera. El nacional, el grado nacional es cuando el idioma se utiliza en la educación, en el trabajo, en los medios de comunicación y en el gobierno a nivel nacional. El grado 3 es cuando empleada es cuando el idioma se utiliza en el trabajo y en los medios de comunicación sin un estatus oficial para trascender las diferencias lingüísticas en una región. El grado 4 es cuando el idioma se utiliza vigorosamente y la estandarización y la literatura se sostiene a través de un sistema educativo, ¿no? Con apoyo institucional. El grado 5, que es en desarrollo, ahí la lengua pues se utiliza, no, ese ya está, ¿verdad? Perdón, amenazada, el 6B. La lengua se utiliza para la comunicación cara a cara en todas las generaciones, pero pues está perdiendo usuarios. El grado 7, que ya sería el cambio, cuando ya se está dando el cambio, es cuando las generaciones en edad fértil pueden utilizar el idioma entre sí, pero ya no lo están transmitiendo a los niños. El 8 es cuando la lengua está moribunda y se refiere principalmente cuando los únicos usuarios activos que quedan del idioma pues ya son generación de los abuelos y de los mayores, ¿no? Cuando ya está casi extinta es que los usuarios que quedan son miembros de los abuelos o mayores que tienen pocas oportunidades de usar el idioma, ¿no? En el caso del grado latente es cuando el idioma ya no se usa y nadie conserva un sentido de identidad étnica asociado al idioma. Y en la extinta, pues es cuando ya nadie la usa, ¿no? Entonces, bueno, según mis cálculos, a partir de esta gradación, pues el náhuatl de la Huasteca Oriental tiene más de 10.000 hablantes, lo cual lo hace menos vulnerable que una comunidad que tenga 100 hablantes, ¿no? Tiene un grado de 5 de EYES, es decir, el idioma no se sustenta en instituciones formales, pero sigue siendo la norma en el hogar y la comunidad que todos los niños aprendan y utilicen el idioma. Que yo no le daría un 5, ya un número más alto, ¿no? Porque ya no la está, ya está muy en cambio, ¿no? La vitalidad para el náhuatl desde esta clasificación es estable, pero igual yo diría que no es tan estable, ¿no? La digitalización está en ascenso y bueno, cuenta con radio, con diccionarios, con gramática, con Biblia y con otros recursos escritos, ¿no? Entonces, esta es como la clasificación que le da el EGIS a esta variante, pero bueno, yo lo que pienso y lo que voy a demostrar aquí es que justamente esto que nos muestran estos números o estas mediciones que se dan de manera general solamente son la punta del iceberg, ¿no? O sea, están aquí como, sí, están en peligro las lenguas. Pero en realidad hay como todas unas razones profundas en toda esta parte que nos hablan de por qué las lenguas están en peligro y que desafortunadamente estas mediciones no nos los están
dando, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos sobre el peligro de ser desplazadas por otra, es común encontrar estas, como estas referencias, ¿no? De estas metodologías que la miden. ¿No? Pero bueno, hay una autora justamente que cuestiona nuestra retórica, nuestro discurso sobre, desde la academia, sobre cómo estamos hablando de las lenguas en peligro, ¿no? Entonces, hay tres como temas principales que son problemáticos y que es importante justamente problematizar, ¿no? Y discutir más a fondo porque al final pueden tener un doble filo, ¿no? Entonces, vamos a hablar justamente como de la idea de la propiedad universal en este discurso de las lenguas que están en peligro, hay una valorización hiperbólica que hay y además como una obsesión por la enumeración, ¿no? Entonces, justamente, pues cuando hablamos del peligro en que se encuentran las lenguas de ser desplazadas, como decía Soto, es muy común encontrar referencias a la diversidad lingüística como una propiedad universal, ¿no? Como un patrimonio de la humanidad o como un tesoro humano, o como un tesoro invaluable, ¿no? Además de que las cifras y las estadísticas de números de hablantes, pues son muy aterradoras, ¿no? O sea, como se dicen, bueno, se hablan más de 7,000 lenguas en el mundo, pero en 50 años toda esta diversidad va a estar desaparecida, se dice que se habla una lengua por semana, etcétera. Entonces son muy aterradoras. Pero en realidad, ¿qué nos pueden decir estas mediciones y este tipo de discursos sobre los procesos de despojo lingüístico, a cual yo prefiero llamar así, en lugar del desplazamiento? Este, en el caso, ¿no? En este caso, en el náhuatl de los náhuatl de la Huasteca de Hidalgo. Entonces, aunque Hill recupera estos tropos, estos tropos del discurso que usamos los académicos para hablar del peligro de desaparición de las lenguas que están minorizadas, sobre todo lo usamos para generar conciencia en el público, ¿no? En general, y para que pues, las agencias que proveen con financiamiento para la documentación de las lenguas, pues nos den dinero, ¿no? En cierta forma, o los gobiernos o quienes estén encargados, depende del contexto nacional, ¿no? Pero bueno, yo también me pregunto, ¿qué efecto genera esta conceptualización sobre el peligro de las lenguas en lo que observamos y publicamos sobre el nivel de vitalidad o peligro de estas lenguas minorizadas? Sí, por un lado, pues es un discurso muy mercantilista que tiene que llegar a esos ámbitos de poder donde pues es importante que a los académicos pues nos den ayuda para la documentación. Pero también eso seguramente, esta idea que tenemos de las lenguas en peligro, pues está oscureciendo de cierta forma qué estamos diciendo sobre por qué las lenguas están en peligro, ¿no? Entonces, si este es el discurso que usamos para enmarcar este fenómeno, pues también seguramente está dirigiendo nuestras preguntas de investigación y nuestras hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, para Gil el tema de la propiedad universal está enraizada en la idea de que existe una sola humanidad con una sola moral compartida única, ¿no? Además, también está enraizada en pensar que hay una dimensión de lo natural y lo cultural como recursos y por lo tanto existe una idea de administrarlos y poseerlos, ¿no? Entonces, este último razonamiento, pues, pertenece a la lógica de los proyectos colonialistas y neocolonialistas de los últimos siglos, ¿no? Pero entonces, más bien nos deberíamos de preguntar cómo las comunidades ven a las lenguas en peligro, ¿no? ¿Realmente las ven desde esta lógica? Y bueno, hay investigación en la que se constata que para los miembros de algunas comunidades, la idea de ver la diversidad lingüística como propiedad de alguien pues que no aprender la lengua, he escuchado de ellas, que no conoce a sus hablantes, pues no tiene ningún sentido, ¿no? De hecho, se podría interpretar por los hablantes como una amenaza justamente a expropiar este recurso, ¿no? Y de ahí, pues muchos grupos originarios se encuentran justamente en lucha constante por el despojo de sus territorios, de sus recursos naturales y también de sus conocimientos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué grado esta idea nuestra de que es una propiedad universal, ¿no? Realmente nos está dando pistas sobre cómo
las lenguas están desapareciendo, ¿no? La otra idea es esta valorización hiperbólica, ¿no? Hipérbole justamente es una figura retórica que consiste en una alteración exagerada e intencional de la realidad que se quiere representar. Entonces, esta idea de que las lenguas son tesoros invaluables, ¿no? Índice que sugiere que ver a las lenguas en peligro como recursos implica un valor en términos de riqueza como un capital acumulable, ¿no? Pero pues muchos de los hablantes de lenguas en peligro han experimentado en carne propia que solo son las lenguas dominantes y hegemónicas las que representan un valor y sirven como medio para subir en la escala social y económica de la sociedad. O sea, la realidad es que las personas que hablan una lengua indígena, pues hablando su lengua indígena, representar van a experimentar exclusión, ¿no? De esta idea el ascenso social, ¿no? Entonces, la idea de la diversidad lingüística como tesoro emana pues más bien de una metáfora económica, ¿no? Un poco parecido al tropo anterior. Esta idea de lo invaluable no solo implica la comodificación de las lenguas en peligro, sino también las convierte en un tipo especial de capital simbólico de un tipo particular de esfera con un tipo particular de gente, ¿no? Entonces, pues se convierte en una especie de lengua de boutique, ¿no? Porque son de difícil acceso y además están valuadas por su singularidad, ¿no? Las cuales pueden elevar justamente los repertorios culturales de ciertos consumidores, ¿no? Entonces, pues un poco lo que a veces se puede reproducir en el ámbito académico, ¿no? Que pues solamente los académicos que son muy especializados en estas lenguas los conocen y surgen como todos estos foros donde no existen poblaciones indígenas presentes que estén también involucrados, ¿no? Y entonces se vuelve como esa lengua de boutique, ¿no? Y sobre todo, pues esta retórica remueve a las lenguas de su contexto cotidiano y las pone en una esfera muy restringida de intercambio, ¿no? Lo cual podría también ser visto por los hablantes de las lenguas como un espacio donde solo los expertos pueden intercambiar esa riqueza y que es inaccesible para la gente ordinaria, ¿no? Y por otro lado, lo que les decía, pues tenemos todas cifras, ¿no? Que son muy aterradoras y que dice Gil, bueno, es que ese discurso también podría estar causando ansiedad en las poblaciones, ¿no? O sea, digamos que es un discurso que se sirve en ciertos dominios, pero en otros, pues está obscureciendo lo que estamos diciendo y lo que estamos tratando de ver, ¿no? Entonces, pareciera que tenemos como una obsesión por contar, ¿no? Y en estas estadísticas aterradoras, pues se dice que hay más de 7.000 lenguas existentes, que el 40% está en peligro, pues tiene solo menos de 1.000 hablantes, mientras que el 23% representa más de la mitad de los hablantes de la población mundial, ¿no? Pero bueno, la contabilización y los censos, como son herramientas de gobernamentabilidad, es decir, se usa para el control social, pues los individuos se convierten en entes gobernables, ¿no? Y bueno, sabemos que Foucault tiene todo un análisis sobre el papel que tienen, ¿no? Los censos y los números en los discursos dominantes, ¿no? Entonces, la expresión del conocimiento como una vasta colección de números, pues es una de las principales formas de conocimiento de los regímenes coloniales, ¿no? Pues los números crean y pueden ser comparados con normas, ¿no? Crean normas, pero además pueden ser comparados con normas, las cuales se encuentran entre las formas más persuasivas de poder dentro de las democracias modernas. Además, a esto se suma pues la dificultad de enumerar no solo los hablantes, ¿no? De las lenguas minorizadas, sino también de las lenguas en sí, porque bueno, la noción de lengua es una noción más que técnica, pues es una noción política, ¿no? Ya Van Wright decía que la lengua es un dialecto con un ejército y una marina, ¿no? Es decir, porque eh, las variantes lingüísticas, los sistemas lingüísticos que tienen el carácter justamente de lengua, pues están respaldados por el Estado, ¿no? Entonces, esta idea de un Estado, una nación y un territorio, que es la ideología herderiana del siglo XVIII, pues está muy presente en el proyecto de modernidad y en esta idea que tenemos y en las sociedades contemporáneas, ¿no?
Entonces, bueno, ¿qué tanto es conceptualización del peligro de las lenguas oscurece nuestras investigaciones al respecto? ¿Cómo este marco nos permite develar las causas profundas del peligro? ¿Realmente las lenguas se desplazan o son un recurso más que es objeto de poco, como son los territorios y los recursos como agua, minerales, bosques, etcétera, ¿no? Es por eso justamente que yo prefiero hablar de la pérdida de una lengua como un despojo lingüístico que tiene un trasfondo ideológico muy enraizado en los modelos postcoloniales del Estado-Nación, ¿no? Entonces, si hablamos como desplazamiento de lenguas, lenguas en peligro, digamos que no estamos poniendo el foco de atención en realmente las causas de por qué los han de transmitir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me pregunto en mi investigación qué papel juegan la negociación política y el proyecto comunal en la continuación del náhuatl de una comunidad en específico que analizo, que se llama San Isidro Atlapesco Hidalgo, ¿no? Me pregunto qué papel juega la existencia de un sistema político local, tal como el sistema de cargos, ¿no? Que sabemos que existe en muchas comunidades, bueno, antes se pensaba que solamente era de Mesoamérica, pero hay muchas formas de organización político, cívico, religioso, pues, también en Aridoamérica, ¿no? Entonces exploró cómo bueno, ya había, no, sí, ¿qué papel juega la existencia de este sistema político local que conocemos como sistema de cargo en el mantenimiento de una lengua frente al despojo colonial y postcolonial que experimentan los pueblos originarios tales como los nahuas de la Huasteca? Exploro cómo el pueblo nahua y la lengua náhuatl existen dentro de una historia colonial hispana más amplia, ¿no? Y la lengua náhuatl existe dentro de una historia, perdón, sí. Exploro cómo el pueblo náhuatl y la lengua náhuatl existen dentro de una historia colonial hispana más amplia y de una sociedad nacional mexicana en la que el español y los mestizos dominan en varios de la vida social. En este sentido, he visto la historia de los nahuas, pues es una historia de innumerables conflictos raciales e interétnicos, y parte de esta historia más reciente de este grupo y de muchos otros grupos originarios en el México postcolonial, pues es una historia de colonialismo occidental caracterizada por una relación tensa entre grupos no indígenas y grupos indígenas. Es decir, existe en México un proyecto racial, colonial y nacional, digamos, grande, ¿no? Y por otro lado existen proyectos comunales, ¿no? Proyectos históricos que implican la existencia de una lengua, en este caso el náhuatl, diferente a esa lengua al español colonial de la mayoría. Entonces, desde la época colonial, la estructura de los gobiernos indígenas, al menos el Cabildo Indio, que podríamos pensar que es como uno de los antecedentes del sistema de cargos, ¿no? Pues facilitó la extracción de recursos de los campesinos indígenas. O sea, desde el siglo XVI al XVIII, el Cabildo Indio fue creado y utilizado para el pago de tributo y el control de los recursos, ¿no? También, por ejemplo, sabemos que la faena o el tequio, ¿no? Que es uno de los valores centrales del proyecto comunal, también fue utilizado en el siglo XIX por los antiguos hacendados y por los nuevos granaderos mestizos que llegaron a la Huasteca en la guerra civil, ¿no? También fue utilizado para extraer recursos. Entonces, la continuación de tal apropiación de recursos durante el siglo XX a través de estos gobiernos locales sugiere la continuación de estructuras coloniales de poder y despojo de los pueblos originarios, ¿no? Pero ahora pues es reproducido bajo las estructuras del Estado-Nación. Esta es una representación del sistema de cargos en esta comunidad, ¿no? Justamente acá está. Digamos que toda la base, ¿no? Es las personas, los ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos se podría definir como los tequichihuani, que serían aquellos que hacen el trabajo comunal. Tequi tequi significa trabajo y chihuahua es hacer, y bueno, esta es una marca de ellos, ¿no?
eh, que los hace a ellos, ¿no? Los que hacen el trabajo comunal. Entonces, la base del sistema de gobierno justamente es decir, ¿no? Porque todos los ciudadanos tienen la obligación de hacer ese trabajo comunal o ese tejido. Y luego están las autoridades, ¿no? Por un lado está la máxima autoridad, que se le llama el Tlayacanquetl, ¿no? Que es aquel que Tlayacanquetl viene de Tlayacana, que es como guiar, ¿no? Como los que guían, entonces. Esta es otra marca ay, se me olvidó la, se me olvidó la glosa, pero es aquellos que guía, ¿no? Más bien el que guía. Luego está el secretario, ¿no? Y que es el Tlacuiloquet, justamente que también es el que escribe, ¿no? El que escribe es el segundo del primer, del primera autoridad y siempre va con él y hace las actas, ¿no? Ahí está. Después está el representante, ¿no? Que es un representante jidal, ¿no? O sea, justamente aquí, fíjense, este no tiene un nombre náhuatl, porque es un miembro del sistema de cargos que es más reciente, ¿no? De la historia reciente, sobre todo de la historia, pues después de la revolución, ¿no? Luego está el Tomin Pishket, que Tomin quiere decir dinero y Pishka, sí, Pishka es como recolectar, ¿no? De ahí también viene la pizca, ¿no? De la siembra. Ay, perdón. Y bueno, entonces él es el que recolecta el dinero, es el que se encarga justamente de la administración. Y hay otros dos que son ayudantes, ¿no? Que son los tequiwis, que bueno, ellos son justamente los que trabajan, ¿no? Y después están los comités que también no tienen un nombre náhuatl porque también esta parte del sistema de cargos es muy reciente, no son como los comités de agua, los comités de la escuela primaria, los comités de la escuela secundaria, ¿no? Entonces, en realidad, pues todos los ciudadanos tienen que participar de alguna otra forma en este sistema, ¿no? Están también los huehuetzitzi, que son pues los huehue viene de viejo y tzitzi es la marca de plural honorífico, ¿no? Entonces son como los viejitos o los viejos con esa forma honorífica de hablar, ¿no? Y ellos pues ya son parte del sistema, ya no tienen que ir, por ejemplo, a las asambleas y eso, pero sí se les pide, sí tienen un rol, ¿no? O sea, sí son aquellos que dan los consejos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace el cambio de todas estas autoridades, son ellos quienes están ya teniendo a la vista a alguien para el siguiente año, ¿no? El cambio de estas autoridades se hace cada año, pero bueno, esto es un poco como la idea del ciudadano, ¿no? Entonces, en este gobierno local, justo lo que se ve en todas estas etiquetas, ¿no? Y estos léxicos, pues se ve que aquí, por ejemplo, que el trabajo es justamente el valor central de ese proyecto comunal, ¿no? Entonces, bueno, aunque la mayoría de las estructuras coloniales y nacionales, pues la mayor parte de las veces desfavorecen a las comunidades indígenas, los grupos sociales utilizan dinámicamente las instituciones para sus propios intereses. Entonces yo encuentro que, por ejemplo, para el conflicto agrario tan conocido en la Huasteca de los 70s, 80 y 90s, pues se revirtió este uso histórico de este sistema de gobierno comunal que se ha utilizado para el despojo, más bien para los intereses propios de la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, analiza el sistema de cargo y las personas que lo constituyen como un conjunto de fuerzas dinámicas y dialécticas que se pueden ir relacionando entre sí según factores históricos y contextuales. Esta perspectiva me permite plantear cuestiones de poder y política y comprender cómo las estructuras coloniales están profundamente arraigadas y a veces cuestionadas dentro de las sociedades originarias, ¿no? Y esto tiene especial relevancia en el contexto del neoliberalismo y la globalización en el que muchas estrategias coloniales pues están recuperando fuerza para continuar desposeyendo a los pueblos originales, no solo de su territorio y otros recursos materiales también, sino también de sus conocimientos, de sus formas de ver el mundo y de sus lenguas, ¿no? Entonces exploro cómo una institución colonial impacta la continuación
o el abandono de la lengua mediante el análisis del sistema de cargos como un sitio para producir y reproducir estructuras y relaciones sociales. Considero el sistema de gobierno comunal como un sitio de análisis para la investigación cultural. Es decir, la idea de sitio es importante para mí porque es un lugar real, lleno de ideas, reclamando una especie de materialidad para ellas. De esa manera, la institución del gobierno comunal tiene pues un lado ideológico fundamentalmente importante, ¿no? De hecho, un sitio es una construcción ideológica de un marco. El sistema de gobierno comunal es un sitio sustentado en la construcción que la lengua náhuatl representa un vehículo para los proyectos comunales. El marco de la comunalidad que se ve con y dentro de la lengua es un importante sustento histórico para la existencia y la reproducción de esta lengua originaria. En México y en otros países de América Latina existe esta noción de dialecto, ¿no? El concepto de dialecto, que yo la interpreto como una noción colonial racializada de sistemas lingüísticos supuestamente incompletos, ¿no? Esto complementa la ideología monolingüe del español, ¿no? Principalmente porque las lenguas indígenas pues, son estigmatizadas por supuestamente no ser sistemas completos de comunicación, ¿no? Y estas lenguas pues, se han convertido en índices de raza e inferioridad racial. En otras palabras, las personas experimentan lo que se ha llamado racialización lingüística. Entonces, el pueblo que yo analizo, ¿no? Con el que yo trabajo, San Isidro, experimenta justamente pues, violencia raciolinguística, ¿no? Cuando aprende, se encuentra en ciudades, habla español porque el idioma es parte o está entrelazado con el proceso de racialización, ¿no? Entonces, esta estigmatización se reproduce en instituciones estatales, tal como el sistema escolar, ¿no? Pero también entre los mestizos que se refieren a las lenguas indígenas como dialectos de manera muy peyorativa, a menudo acompañado de prácticas de desprecio y maltrato hacia los pueblos originarios. Y entonces, pues eso demuestra justamente que la violencia es una de las consecuencias de estas ideologías raciales. ¿No? Y yo pongo aquí esta foto, ¿no? Hay una investigación por ejemplo, el mock Spanish, ¿no? El mock, en cualquier contexto se puede dar esta idea de burlarse, ¿no? Pues de las lenguas o de las formas de hablar, ¿no? Y un poco esta idea del mock náhuatl, ¿no? O sea, sabemos que este fonema TL, pues es un fonema muy representativo de las lenguas náhuatl, y lo que están haciendo aquí, pues es justamente como hacer una burla, ¿no? Una especie de parodia de esta TL en el español, ¿no? Entonces, bueno, el Estado ha ejercido violencias lingüísticas hacia los hablantes de las lenguas originarias. El sistema escolar ha jugado un papel crucial en la reproducción de este tipo de violencia racial. Entonces, la violencia raciolinguística pues es muy contemporánea, es muy actual, porque pues durante mucho tiempo los miembros de las comunidades fueron fuertemente castigados por hablar esas lenguas y aún siguen siendo castigados, ¿no? Y entonces la coerción y la violencia física dentro del sistema escolar del Estado ha sido uno de los mecanismos responsables del lingüicidio. Una de las razones por las que las lenguas originarias están en peligro es esa violencia que enfrentan las personas que hablan estas lenguas, ¿no? Esa violencia además es parte del proyecto estatal del mestizaje, ¿no? Las poblaciones originarias enfrentan violencia no solamente en su vida escolar, sino también en otros contextos, especialmente en su interacción con los mestizos cuando migran a las ciudades y a los centros urbanos, ya que la configuración de la sociedad mestiza tiene entre sus principales principios la ideología monolingüe del español. Entonces, la idea de las lenguas originarias como dialecto está tan naturalizada que en algunos casos, pues las comunidades se refieren a sus propias lenguas como dialectos, ¿no? Y las poblaciones mestizas utilizan el término con toda la connotación racista, ¿no? La carga racista que connota. Entonces, pues en nuestra sociedad mexicana todavía tenemos esas ideas coloniales, ¿no? Que vemos como anticuadas, pero que están socialmente naturalizadas e individualmente interiorizadas. Así las lenguas
se convierten en lugares donde se reproduce la raza y el racismo. La racialización lingüística de la lengua náhuatl y de sus hablantes pone en peligro no solo la lengua, sino también la forma de vida de estas sociedades. En este sentido de despojo nacional y es en este sentido de despojo nacional y colonial que el náhuatl se convierte pues en una lengua en peligro de extinción, ¿no? Y el peligro de las lenguas originarias pues es consecuencia de la asimilación colonial y resultado de ideologías, de prácticas y de contradicciones. La continuación, el abandono de una lengua es un proceso complejo en el que están en juego muchas fuerzas, incluidas las ideologías, las prácticas y las contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, lo que se necesita justamente es una perspectiva semiótica, ¿no? Para demostrar cómo estas ideologías, estas prácticas y estas contradicciones, pues son parte del comportamiento social y lingüístico y como tales son cultural y socialmente perceptibles e interpretables. Y son estas interpretaciones, pues son mediaciones de las relaciones y las interacciones sociales, incluidas las dinámicas de poder, las estructuras sociales y las identidades. Entonces, lo que yo hago es identificar a la ideología racial y nacional monolingüe del español como la macroideología raciolingüística del Estado y como de una de las fuerzas involucradas en el peligro de las lenguas originarias, como es el náhuatl azteca. Es en el contexto de la dominación colonial que investigo la estructura del gobierno local de esta comunidad y algunas de las ideologías y prácticas lingüísticas que circulan dentro del ámbito político. Algunos autores mencionan que es posible impugnar y resistir las ideologías lingüísticas dominantes como el monolingüismo, ¿no? Que está en todo el globo, en todo el planeta, y el nacionalismo, igualmente, ¿no? Considerando la lengua como un instrumento que influye en el proyecto político de los pueblos. En este sentido, se señala que la desaparición de cualquier lengua no es el resultado de características inherentes de la lengua, sino más bien es el resultado de la desigualdad estructural y de fuerzas sociales que tienen que ver con el estatus social de sus hablantes y su históricamente escasa presencia en las instituciones sociales, ¿no? Y bueno, aquí tengo otra imagen justamente de este momento en el que en las redes sociales, sobre Twitter, había un sobre pues ¿no? La reivindicación de lo prieto y del, ¿no? O sea, como todo el racismo que hay en México y que, por ejemplo, se olvidó el nombre del actor que ahora ya está en Hollywood, pero que él está muy involucrada, ¿no? Como con este movimiento de reivindicación y de denuncia del racismo en México, ¿no? Entonces, pues en esta investigación yo encuentro más bien pues los roles de los individuos y algunas ideologías lingüísticas, ¿no? Que están permitiendo la continuación o el desplazamiento o esta transmisión intergeneracional, ¿no? Encuentro, por ejemplo, que los roles de las mujeres, ¿no? Dentro de la vida comunitaria contribuyen a desafiar la política racial monolingüe, colonial y nacional en México. La perspectiva de la política de los deseos del feminismo comunitario me ayuda a comprender que las mujeres luchan por la comunalidad como base de la vida, ¿no? Entonces, siempre yo les preguntaba, ¿por qué le enseñan a sus hijos a hablar náhuatl? Y ellas me decían, la lengua, porque el náhuatl es bonito, ¿no? Entonces, las mujeres de San Isidro ejercen el poder desde el deseo comunitario de producir una vida en la que el náhuatl sea un elemento central. Por eso es importante el trabajo ideológico de las mujeres, ¿no? A través de la ideología de que el náhuatl es una lengua bonita. La ideología del náhuatl como lengua bonita, pues está trabajando con la discriminación raciolingüística del mundo exterior y más específicamente contra el dolor y el trauma de aprender, así como contra el racismo y discriminación que luego es porque hablan un dialecto, ¿no? Entonces las mujeres reconocen que el español es una necesidad en el mundo actual, pero refieren a la comunidad como el espacio para sentirse más cómodas hablando su lengua materna. Entonces, detrás de la noción de que el náhuatl es una lengua bonita,
podemos encontrar experiencias traumáticas asociadas al español y al mundo mestizo que indexa esta lengua, ¿no? Por otro lado, también identifico el papel de los Wuwetsi, de los ancianos, en el sistema de cargo y respecto de su autor y respeto que tienen en una sociedad gerontocrática como la sociedad náhuatl. Y bueno, el Consejo de Ancianos es aún muy respetado porque se decide, pues son los individuos experimentados, los sabios, y son quienes saben cómo se hacen las cosas en el pasado, ¿no? Pero desafortunadamente, pues los ancianos poco a poco han perdido autoridad, ¿no? La autoridad de los mayores ha sufrido un desgaste porque las personas que aún no son tan mayores como los ancianos han ido cada vez más a la escuela y han ganado un respeto considerable, este, una vez que han adquirido una profesión, ¿no? Entonces, esta falta de reconocimiento oficial del Consejo del Estado, los requisitos estos también por parte del Estado a cómo se deben elegir los representantes políticos, porque el Estado reconoce, ¿no? el sistema como una forma de gobierno y como ese puente entre los pueblos y el gobierno municipal, regional y nacional, ¿no? Entonces, pues el Estado también está poniendo requisitos, ¿no? Que en cuanto a cómo se deben elegir los representantes. Los procedimientos, por ejemplo, para obtener programas sociales y obras de infraestructura, las nociones estatales de justicia, pues refuerzan ese debilitamiento de la autoridad de los consejos de ancianos, ¿no? Bueno, yo no puse en el triángulo, ¿no? No puse a las mujeres, ¿no? Solamente puse a las Wet'suwet'en, este, pero también hay consejo de ancianos de mujeres, ¿no? Entonces, pues está muy debilitada esta idea de autoridad y muchas veces esto resulta en que las generaciones más jóvenes dejen de lado justamente el consejo de ancianos. Pero además el conocimiento del náhuatl por parte de los ancianos, que algunos son monolingües, ¿no? Se encuentra también en una posición ambigua y contribuye a ese proceso de erosión de su autoridad. Por un lado, se les considera que tienen una mayor competencia comunicativa náhuatl, lo que se valora, pero también tiene pero solo en algunas situaciones, ¿no? Como la ritualidad, las celebraciones, los consejos morales, ¿no? Ya cuando se trata de ser ese vínculo entre las comunidades y el Estado, ahí ya no tienen tanta autoridad, ¿no? Y justamente es porque no hablan, bueno, entre todas estas cosas, porque no hablan español o porque no hablan bien español, ¿no? Entonces, desde la perspectiva nacional, pues un monolingüismo se considera un obstáculo para el progreso y la modernidad y el resultado de la falta de asistencia a la escuela, ¿no? Lo que en parte pues explica que cada vez sean menos reconocidos como autoridad. Por otro lado, también identifica el papel de los latini, ¿no? Que son los que saben, los profesionistas, porque han asistido a la escuela y han ejercido una profesión, por eso se les llama así los que saben, ¿no? También es importante su papel en la atención náhuatl como lengua del proceso de toma de decisiones y como marco del estilo de vida comunitario. Muchas veces son los profesionales como los docentes, ¿no? La mayor parte de las personas en esta comunidad que pueden acceder a la escala social a través de la profesión, pues son maestros que van a las escuelas normales en un principio, ¿no? Sabíamos que las escuelas normales tenían mayor presupuesto y justamente era para los hijos de los campesinos indígenas, ¿no? Escuelas, ¿no? De pedagogía y bueno, asisten a este tipo de escuelas y se convierten en maestros. Entonces, muchas veces los docentes aportan al proceso de toma de decisiones prácticas lingüísticas que abogan por la modernización del pueblo, que están asociadas justamente a la forma de vida mestiza y a la lengua del proyecto de modernidad, que es el español, ¿no? Entonces, Hill y Hill sostiene pues que sí es interesante aprender, por ejemplo, el contacto lingüístico, ¿no? Y cómo vemos cómo se cambian las estructuras o cómo hay préstamos, ¿no? Muchas veces eso es importante, ¿no? Desde el punto de vista académico, pues es muy interesante.
Pero tendríamos, o sea, pero tenemos un análisis más amplio si observamos cómo la gente moviliza ideologías que nos dan pista de por qué prefieren utilizar un idioma u otro o usar un código sobre otro. En otras palabras, pues ciertas ideologías lingüísticas podrían estar empujando a los hablantes hacia su postura en términos de la lengua preferida, ¿no? Por lo que su elección entre diversos recursos lingüísticos, pragmáticos y semióticos podría estar reflejando aquellas ideologías que circulan en los ámbitos políticos. Entonces, bueno, esta lengua está en peligro, sí es una lengua que está en peligro, obviamente, ¿no? Y yo creo que cuando la gente usa el náhuatl en los ámbitos políticos, pues se está luchando justamente contra las fuerzas históricas del colonialismo y el proyecto racial moderno que impuso el español como la lengua de la modernización y del progreso. Entonces, mientras el proyecto comunal siga reproduciéndose, reforzándose y manteniendo estos espacios, como el caso de las asambleas, y que yo creo que son momentos de autodeterminación, pues muy probablemente la lengua náhuatl también debería seguir reproduciéndose. Existe un riesgo para las culturas al renunciar a sus lenguas, por lo que sostengo que el costo de hablar una lengua indígena en el contexto de la ideología racial monolingüe de español, las personas no transmitir prácticas lingüísticas, ¿no? Y bueno, como sugiere justamente Yasnaya, esta activista mije lingüista, ¿no? Dice que pues la diversidad lingüística es importante, pero son más importantes los sujetos que reproducen esa diversidad lingüística. Entonces yo aquí pues abogo por una perspectiva postestructuralista para comprender por qué las lenguas están en peligro, incluyendo los sujetos activos en este proceso. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte y espero que hayan este, a disfrutar de esta plática. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos la atención de todas y todos los que se unieron a esta interesante charla. Yo creo que su trabajo, tu investigación, en mi particular punto de vista, lo que nos abona es también asumir un posicionamiento político desde nuestra trinchera para, como bien dices, ¿no? Señalar el despojo lingüístico, ¿no? No desde el mercantilismo, como bien lo mencionas, sino desde evidenciar que muchas veces el desplazamiento lingüístico refleja muchas violencias, ¿no? Muchos despojos, y pues toda la historia del colonialismo, ¿no? Que hasta el día de hoy pues la castellanización sigue siendo como una herramienta muy, muy poderosa. Entonces, espacios como este, donde hay hablantes, donde hay profesionales, donde habemos estudiantes, creo que es importante reconocer el lugar que nos corresponde en esta batalla, ¿no? Porque son muchas batallas para seguir discutiendo y seguir reflexionando en torno de la diversidad lingüística. Entonces es muy interesante que también nosotras, las que estamos del lado de la investigación o del estudio, este conocimiento nos haga sensibles a escuchar las voces de las comunidades, ¿no? Que viven estos procesos y que también los instrumentalicemos con herramientas que se pueden lograr desde la investigación de una manera del diálogo, ¿no? De dialéctica, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctora, por tu participación. En este momento queremos abrir el micrófono para que las personas que están conectadas, puedan tener alguna intervención, alguna pregunta. En el chat tenemos muchas felicitaciones hacia tu trabajo. Nos gustaría mucho también que nos dejaras tu contacto en el chat, por si en este momento hay personas que no se atrevan o no quieran, hacer preguntas, pero si en algún momento lo quieren hacer por medio de las redes, Ujú. pues Sí, sería una claro. invitación que le pediríamos. Y pues no sé si alguna de las compañeras o compañeros tengan alguna duda, comentario, o algo que agregar. Hola Cabrera, sí, yo estoy ahí levantando la mano, no sé si me veo. Sí, adelante. Sí, hola Vanessa. Hola. Tengo una pregunta, te saludo desde acá, desde Chihuahua.
Eh, es con referencia a la pregunta que planteaste tú, que me llamó mucho la atención, que dice, ¿qué papel juega el sistema político local para la continuación del náhuatl? Entonces, ahí me surge la duda de cómo llegaste a ese posicionamiento respecto a trabajar con el sistema político, porque yo siempre estoy más encaminado hacia la educación. Por ejemplo, si yo me tuviera que hacer esa interrogante, yo diría qué papel juega el sistema educativo en la continuación del náhuatl. Entonces, sí quisiera saber si has volteado a ver cómo está el sistema educativo operando ahí en donde trabajas. Pues yo llegué a ese cuestionamiento justamente por esta idea de la vitalidad, ¿no? O sea, y yo veía las clasificaciones de esta variante y bueno, eran como muy, pues muy, ¿cómo decir? Ay, ¿cómo se dice esta palabra? El estrés hace que me olvide de los sustantivos. Pero pues en cierta forma la califican como no tan en riesgo, ¿no? Pero yo observaba que había momentos y contextos en los que, por ejemplo, hay abuelos que tienen una un español, digamos, limitado, porque obviamente no tienen tanto contexto con tanto contacto con el exterior, no fueron a la escuela, lo que estaba diciendo, ¿no? Este, que hacen el esfuerzo por hablarle en español, ¿no? Entonces, bueno, esas son como focos rojos, ¿no? Que yo veía. Y entonces pensaba, bueno, si se trata de una lengua que está relativamente vital y que no está tan en peligro como la japonés, tenemos que observar, o sea, creo que los que han observado el sistema educativo lo observan justamente porque y lo critican, ¿no? Porque ya están en un estadio muy avanzado de cambio lingüístico, ¿no? Entonces ya son como los resultados. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que está dando la vitalidad justamente a aparte de los números, porque pues obviamente, como dicen los especialistas de la UNESCO, en la medida en que una comunidad sea menos pequeña va a ser menos vulnerable, ¿no? Y sí es verdad que la lengua náhuatl pues son y medio hablantes, pero bueno, sus genéticas no es solamente una lengua, no es solamente una comunidad, ¿no? Son muchas comunidades, son distintas lenguas, ¿no? Que se han ido especializando a lo largo del tiempo, espacio y por las cuestiones históricas. Pero entonces justo eso me llevó a decir, bueno, entonces necesito encontrar las razones de esa vitalidad, ¿no? Y por eso me acerqué a los contextos políticos en un inicio, porque pues me parece que la decisión de dejar de transmitir una lengua es política, ¿no? Es por eso que me acerqué como a la vida política y a la organización política y me pregunté qué papel está jugando en esa vitalidad. Y realmente lo que encuentro es eso, que hay un proyecto comunal que está sosteniendo el uso de la lengua, ¿no? Y pasa algo muy interesante, por ejemplo, con los miembros del sistema de cargos. Normalmente, cuando ya llegan a la secundaria, los individuos no se enfrentan como a mucha violencia lingüística, ¿no? Por el hecho de hablar una lengua indígena. Y están en su edad reproductiva, ¿no? Entonces es ahí cuando empieza justamente yo identifico en ese momento que tiene una correlación entre cómo la gente me cuenta, que es cuando llega a ese nivel educativo, cuando está teniendo está experimentando mayor violencia racial y lingüística, pues obviamente dejan, ¿no? Ahí es cuando empiezan a tener sus hijos en ese momento porque están en edad reproductiva, es más o menos cuando es la norma, ¿no? De la comunidad, y entonces pues ya dejan ¿no? Y entonces eso se va expandiendo hasta que los abuelos, que incluso son monolingües, intentan hablar español con las órdenes, ¿no? Las órdenes muy como que se las dan, no, estás haciendo esto, no, a los niños, ¿no? Entonces, bueno, eso fue justamente lo que me llevó a pensar, si esto es una decisión política, debe haber algo en el sistema político de estos pueblos que esté justamente haciendo que sí se sigan transmitiendo. Entonces llega ese periodo, muchas veces tienen que, pues por la cuestión económica, sabemos que son pueblos empobrecidos,
tienen que salir a las ciudades, pero está siempre el cumplimiento de las obligaciones como ciudadano, ¿no? O sea, por eso les explicaba esta idea del ciudadano como el que hace el trabajo comunal. O sea, en realidad la noción del ciudadano es el que hace el trabajo comunal. Y el trabajo comunal implica ser parte del sistema de las autoridades, ¿no? O sea, todos los hombres tienen que pasar. Y es un sistema escalonado. Primero eres un topil, ¿no? Un tequiwi, luego pasas a ser no, bueno, representante no, porque esa es cuestión de quiénes son propietarios de la tierra, pero luego pasas a ser el que administra los recursos, ¿no? El dinero, luego el secretario y luego ya pasas a ser la autoridad máxima, ¿no? Entonces todos tienen que cumplir, ¿no? Todas las mujeres y todos los hombres después de los 18 años ya pasan a esa categoría de ciudadanos y tienen que hacer trabajo comunitario, ¿no? O sea, barrer las calles, ir a limpiar el cementerio, participar en la construcción que ahora ¿no? Cuando se dio la primaria, ahora la secundaria, cuidar el albergue, ¿no? La organización de las fiestas. Entonces, si la gente no está participando con esas obligaciones, tampoco va a tener los derechos de un ciudadano, ¿no? O sea, no va a tener el derecho, si la gente se va y nunca regresa y después quiere regresar a enterrar a sus muertos, va a ser muy difícil, porque no fue un ciudadano que cumplió con sus obligaciones. Entonces, el sistema comunal es lo que está dando el soporte a todo eso, ¿no? A todo eso que justamente el náhuatl sea una lengua, que sea un vehículo para los proyectos comunales. Y entonces, por ejemplo, las personas salen y cuando tienen que regresar a cumplir con sus cargos en el sistema de cargos, tienen que regresar a hablar náhuatl, ¿no? Entonces, puede ser que estuvieron mucho tiempo fuera de la comunidad. Hay personas que solamente mandan, por ejemplo, pagan a un peón, ¿no? Para que hagan los trabajos comunales y van pagándolos desde afuera, ¿no? Por ejemplo, los maestros hacen mucho eso porque ya viven fuera de la comunidad, pero no quieren perder su membresía, ¿no? Como ciudadanos del pueblo, entonces mandan el dinero y hay varias estrategias para que el trabajo comunal siga fluyendo. Un momento muy importante es cuando ya llegan, pasan de la secundaria y llegan a un momento de la adultez donde ya tienen que ser, por ejemplo, miembros ya del sistema de cargos, autoridades, ¿no? Hay un sistema de cargos de hombres y un sistema de cargo paralelo, más o menos igual de mujeres. Por ejemplo, las mujeres organizan el molino, todo eso. Entonces tienen reuniones, tienen asambleas, ¿no? Hay reuniones de mujeres, hay reuniones de hombres. Y entonces justamente lo que pasa es que ya llegan después de ese periodo en el que han estado enfrentando tanta violencia racial y lingüística, regresan a la comunidad y tienen que hablar, ¿no? Tienen que hablar porque toda la vida política se hace en náhuatl. Entonces hay como reoración y ¿no? Como recordamiento, ¿no? Y de que el náhuatl es justamente esa lengua de que es una vía para los proyectos comunales. Entonces, bueno, espero haber contado Sí, la sí, pregunta. muchas gracias. Gracias, Franz. ¿Alguna otra pregunta o comentario? En el chat tenemos 2 intervenciones. Ujú. Déjenme, listo. Dice, en este panorama de despojo lingüístico que nos explicó, donde lo relevante no es sumar o restar número de hablantes en una lengua, ¿considera usted pertinente que para el caso de las lenguas originarias de México sería relevante una reflexión del término indígena, porque justo ahí radica la medida para las políticas lingüísticas? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, esta idea de dialecto y la idea indígena me parece que las dos son. Yo he trabajado mucho como el concepto de indígena, ¿no? desde este punto de vista más postcolonial y decolonial, pero yo sí creo que es una clasificación racial, ¿no? O sea, que el Estado utiliza esta clasificación. Pasamos, por ejemplo, del caso de la palabra indio, ¿no? Que la palabra indio es totalmente racial, es totalmente racista, tiene una carga peyorativa y además fue una categoría que vino con los europeos, cuando los europeos descubren América y como los indios, ¿no? Entonces, totalmente una categoría racial. Pero el caso del indígena, pues ya está más bien en la lógica del Estado-nación, pero no deja de ser racial.
o sea, no deja de ser un concepto para definir la diferencia, ¿no? La diferencia de cuerpos, la diferencia de formas de vida, de lenguas, de color de piel, ¿no? Entonces, claro que se tiene que discutir, problematizar esa categoría, ¿no? Igual no ya lo hacen, la hacen desde con sus ensayos, su ensayo crítico, pues hizo todo su ensayo crítico que hace, también dice, ¿no? O sea, realmente los pueblos originarios no nos identificamos con esta categoría de indígena, porque es una categoría expuesta desde el Estado-Nación, ¿no? Y ella dice, bueno, esta categoría incluso homogeniza, ¿no? A todas las poblaciones indígenas, ¿no? Porque no es lo mismo ser árabe que ser indígena, ¿no? Entonces, es un poco también ser muy crítico con el lenguaje que estamos usando, qué estamos reproduciendo, qué de esas lógicas raciales estamos reproduciendo. Entonces, definitivamente, problematizar el concepto de la categoría de indígena es una de las tareas, ¿no? Importantes para develar justamente todas no, también, por ejemplo, la categoría de indígena tiene que ver mucho con esta idea del multiculturalismo liberal, ¿no? Es como el indio permitido, ¿no? O sea, como que el Estado permite que haya expresiones culturales que pueden ser exotizadas, ¿no? La exotización también es una estrategia racial, ¿no? O sea, como son muy lindos, son muy bonitos, muy coloridos y la nacieron. Y dice Yasna, ya no, bueno, somos bonitos cuando danzamos, pero no todo el tiempo estamos danzando, ¿no? Y no solamente tenemos esas expresiones culturales, tenemos derechos políticos. Cuando ya se trata de derechos políticos, de defensa del territorio, de defensa del despojo no colonial, entonces ahí el Estado pone un alto y dice, no, 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 no. Ustedes deben estar en las ferias, ustedes deben estar en... ¿no? Y entonces esa, pues justamente esa es una visión racial, ¿no? Es una división racial de los grupos humanos que tienen, pues que tiene obviamente una lógica colonial, pues de larga data. Entonces definitivamente se tiene que problematizar. Me parece que Nubi Betancourt tiene una pregunta. Sí, gracias, pero creo que Tomás Gómez tiene también una pregunta ahí en el chat y la hizo antes que yo. Ah, como quiero. Bueno, lo voy a leer porque no sé si Lupe lo está leyendo. Ay, perdón por lo metiche. Dice, gracias por su charla, doctora Vanessa. Tengo una pregunta. ¿Qué efectos lingüísticos ha encontrado en el náhuatl por el contacto entre el español y el náhuatl? Por ejemplo, cambio de código, préstamos, acomodaciones, etcétera. Muchas gracias, más. Y justamente algo, bueno, la reflexión que me hace tu pregunta, pues es algo que también me surgió escuchando tu trabajo, ¿no? Este, hay efectos, o sea, pensando en el contacto de lenguas, claro, ¿no? Hay pues esta mezcla de lenguas, hay cambio de código, hay hay préstamos adaptados, hay préstamos no adaptados, ¿no? Y juega un rol, o sea, el español juega un rol simbólico en el discurso. Yo justamente analizo el cambio de código, no como cambio de código, porque pensar en cambio de código es pensar en que existen como límites muy establecidos entre las lenguas, ¿no? O sea, como aquí llega el español y aquí llega el náhuatl. Entonces yo más bien tengo una perspectiva como de estas prácticas transidiomáticas, ¿no? O sea, esto como todo la mezcla que hace personas son bilingües o multilingües, lo veo más bien como el valor simbólico que está teniendo este uso del español, ¿no? Estos fenómenos de contacto, qué valor simbólico está teniendo dentro de un discurso náhuatl, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en las asambleas encuentro que hay usos del español, ¿no? Así como, digamos, alguien comienza a hablarla, ¿no? Sobre todo los profesores, pero hay otro del español que es menos en esta lógica de cambié, ¿no? Ahora cambio totalmente de español. Pero más bien es un náhuatl muy hispanizado, ¿no? Que Gili Gili le llama un código de poder, ¿no?
porque simbólicamente representa eso. Es un náhuatl que tiene presencia del español y la lengua, la lengua colonial pues tiene un estatus encima del estatus. Hay una jerarquía entre pues, esta idea de dialecto y lengua, justo reflejan esa jerarquía, ¿no? Una jerarquía en la concepción del español y el dialecto. Entonces, cuando el español entra al discurso náhuatl, eso se vuelve justamente en un discurso de poder porque simbólicamente, pues, tiene un valor más alto, ¿no? Y pues no de forma por casualidad encuentro que ese discurso se usa cuando se están discutiendo pues, temas, ¿no? Cuando se están decidiendo en la toma de decisiones, ¿no? ¿Y por qué tipo de individuos? Pues, por ejemplo, por los profesionistas, ¿no? Usan mucho ese código. Entonces, no es que ya, digamos, que dejen de hablar totalmente, ¿no? Que no es digamos que el cambio no es así como tan de repente, ¿no? Es gradual. Y dice, Gil se antoja mucho, ¿no? Analiza esto como las estructuras combinadas, ¿no? Las estructuras sincréticas, le llama ella, desde ese punto de vista, ¿no? Como entre más español haya en el náhuatl, pues está más desplazado. Pero ojalá fuera así, ¿no? Nos evitaríamos muchas complejidades. En realidad, son los usos simbólicos que les están dando a las lenguas, ¿no? Entonces, un poco la idea de Bourdieu, del mercado lingüístico, yo utilizo lingüístico justamente para decir que estas formas, estas estrategias lingüísticas, ya sea de usar el español o de usar el náhuatl sin español, pues son como capitales, ¿no? Son capitales que circulan en una negociación, en una interacción, en este caso las asambleas, y entonces estos capitales pues obviamente tienen un valor simbólico, ¿no? Y el valor simbólico pues obviamente lo vamos a determinar dependiendo del contexto en cómo se están usando las lenguas. Entonces, definitivamente a estos, ¿no? Estos fenómenos de contacto, pero yo no las analizo desde, digamos, desde esa postura más sociolingüística, ¿no? Sino más desde el lado ideológico, ¿no? Más desde la antropología lingüística, y digo, bueno, es que esos fenómenos tienen valor simbólico y esos fenómenos que tenemos que escribir, ¿no? Porque es ahí donde nos estamos dando cuenta cómo están interactuando cómo se están materializando las ideologías o cómo se están movilizando entre la gente. Entonces, pues eso. Muchísimas gracias, doctora. No sé si tengamos alguna otra pregunta, algún otro comentario, alguna otra intervención. Pues no sé si Nubi, que leyera y ella después. Sí, gracias, doctora. Pues yo voy a citar a mi hijo, tomando un poquito en cuenta lo que dijo Abel. Él dice, todo es político, ¿no? Y precisamente de eso se trata. Finalmente, la cuestión de hacer estudios desde la educación también tiene que ver con una cuestión de política y política lingüística, ¿no? Y esto tiene siglos, ¿no? Desde mucho antes de la llegada de los conquistadores, ¿no? Y justamente digamos, mi comentario va en torno a estos posicionamientos de por qué se deben de conservar las lenguas, ¿no? O sea, este desplazamiento lingüístico que tiene que ver con pérdida o no de la vitalidad lingüística, ¿no? Y que a veces se nos olvida, ¿no? Que perdemos el foco de cuestiones de poder que se mueven en las comunidades, ¿no? Cuando están, digamos, conviviendo con hegemonías políticas, ¿no? Educativas, sociales, culturales, como son digamos, ya las ideologías occidentalizadas, ¿no? Y justo es esta pérdida de los derechos, ¿no? Que el derecho surge a partir de que se viola, ¿no? Las reglamentaciones o las normas de convivencia, de lengua, etc., ¿no? Entonces, estas cuestiones que tienen que ver desde el plano del derecho, ¿no? Y cómo inclusive pareciera que no hay derechos, ¿no? En las comunidades o en los pueblos originarios que hablan
pues las distintas lenguas que hay pues en esta área geográfica llamada México, ¿no? Entonces, justamente eso, ¿no? Estas cuestiones de cómo se van violentando y se van violando los derechos sin saber qué son estos derechos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cuando una comunidad de habla está utilizando su lengua y no se ve violentada, pues la usa y tiene esa vitalidad lingüística, ¿no? Pero una vez que ya está, se viola ese derecho imponiéndose a través de la discriminación y de las imposiciones que lleva a todas estas cuestiones racializadas, pues empiezan a perder pues estos idiomas, ¿no? Entonces, justo esto que dice Yasna ya, ¿no? O sea, somos importantes los hablantes antes que las lenguas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a dirigirnos? ¿Cómo vamos a trabajar? Pues ya depende ahora sí de cómo uno va teniendo y también la vida que va llevando uno de esa posición en la que te meten, ¿no? Pues el propio Estado, esta idea de nación, ¿no? Entonces, bueno, es mi comentario, espero no haber reburujado mucho. No, no, sí, o sea, pues esa es la idea, ¿no? Justamente, eh, por ejemplo, las feministas dicen lo personal es político, ¿no? O sea, porque en todos lados hay jerarquías en las que, en este caso yo estoy hablando, permítanme un poquito. Bueno, no sé si mi conexión no sé si estoy desconectada. ¿Me No, escuchan? creo que es la doctora. Y yo sí la sigo escuchando a usted, pero la conexión de la doctora de repente se perdió. Se ve en línea, pero no. Ok, muchísimas gracias. Perdón, es que Ah, tenía que pasar algo aquí. Pero bueno, lo que Adelante, está, no sé si alguien más estaba hablando. No, no, o sea, Ah, estamos ah, como invitando si alguien más tiene alguna intervención, alguna presentación, alguna ujú. pregunta. Bueno, estaba justamente hablando, ¿no? Esto de que lo personal es político, ¿no? Entonces, hay jerarquías por todos lados en los grupos sociales, ¿no? Y hay relaciones de dominación. Entonces, en ese sentido, todo es político, ¿no? Hasta que las relaciones de pareja son políticas, ¿no? Las relaciones raciales son políticas, es decir, hay dinámicas de poder que se dan a partir de que existen jerarquías en donde unas personas están en teoría arriba de las otras, ¿no? Pero todo es ideológico. Entonces, pues me ha atinado lo que decía la participación anterior. Ujú. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Pues Moisés González tiene su mano levantada. Adelante, Moisés. ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Y gracias también por el espacio que se abre para este tipo de foros. Creo que son muy importantes y especialmente, pues bueno, en lo que va dirigido a mi pregunta o mi comentario, eh, se habla obviamente no de las cuestiones políticas y de por medio pues va esta visión, pues aparentemente con una buena intención de revitalizar las lenguas indígenas, pero caemos en el folclore. ¿No? Mucha gente está aparentemente trabajando en el impulso, en la promoción, pero pues son gente que no, o sea, tiene justamente esa buena intención, pero no se dedican a aprender nuestras lenguas, originarias. Yo soy hablante de la lengua ñañú o tomí del Valle del Mezquital y de repente sí me da tristeza y curiosidad esa parte, ¿no? O sea, por un lado sí hay gente interesada y está impulsando todo este tipo pues de políticas, pero nos seguimos quedando a nivel del folclore, a nivel de la contemplación y solo romantizar de, ay, qué bonito, tú hablas esa lengua, ay, qué padre, vamos a hacer señalética, ajá, señalética que quizá nada más yo la entiendo, yo que soy hablante, y eso estaría también en cuestión porque
pues muchas veces no existe esta literacidad también dentro de los hablantes nativos, ¿no? Lo hablamos, lo entendemos, interactuamos comunicativamente, pero no conocemos el sistema de escritura, pues para entender, o sea, incluso pues somos bilingües muchos, ¿no? Llegamos a alguna dependencia gubernamental y vemos los letreros muy padres, la señalética, pero obviamente mis ojos me llevan al español, porque pues desafortunadamente no contamos con ese trasfondo, pues para que yo le dé utilidad significativa a esa señalética. Entonces, doctora, mi pregunta en concreto ahora sí va en cómo podemos dar el paso, ¿no? De dejar de romantizar, de dejar el folclore y de realmente que exista ese involucramiento significativo. Y obviamente, pues, a lo mejor es una pregunta compleja porque pues los nativos ya estamos dentro de, pero ¿cómo podemos jalar todo este movimiento a algo más genuino? Gracias. Ujú. Pues yo creo que es un trabajo no solo de los pueblos, sino también de la sociedad mestiza, ¿no? O sea, como cambiar esta ideología, desde pues, la matriz ideológica de ¿no? Como de las creencias, los supuestos del mundo, las normas que tenemos, todas esas tienen una parte ideológica, ¿no? O sea, esto que dices que bueno, las poblaciones no entienden la señalética. No, quizá no, que es la lengua, tiene pues un valor simbólico, ¿no? De ir revalorizando, ¿no? En el sentido, lo que dice Gil dice, bueno, es que nosotros comodificamos un montón, lo comercializamos un montón esta idea de las lenguas en peligro, y ella dice, yo creo que tendríamos que ir por el lado de los derechos, ¿no? De los derechos lingüísticos más bien para ir cambiando justamente el discurso. Y si cambiamos el discurso, pues estamos cambiando la forma de ver la problemática, ¿no? Entonces, yo creo que esta perspectiva de los derechos puede aportar mucho, ¿no? Justo porque está hablando de derechos y obligaciones, ¿no? Y está tocando en cierta forma, pues, esas jerarquías que están generando todas estas ideologías. Entonces, bueno, creo que también los esfuerzos pequeñitos, ¿no? Aportan. O sea, podemos, por ejemplo, sí criticar mucho a Linali de que pone, ¿no? Como... Pero también puede haber proyectos desde la comunidad que quieran ver su lengua representada, ¿no? En sus calles. O sea, en ese sentido es importante vernos representados, es importante, ¿no? O sea, por eso, por ejemplo, el racismo en los medios de comunicación, ¿no? Vemos puros cuerpos blancos. Entonces no estamos representados ahí, ¿no? Nosotros no tenemos cuerpos blancos, nosotros no tenemos cabellos rubios, ¿no? Entonces, si nos vemos representados, o sea, la lengua es una parte de nuestra identidad, y si nos vemos representados, eso es parte justamente del cambio simbólico que tiene, que pueda tener una lengua al interior de la comunidad y fuera de la comunidad. Entonces, pues creo que va por ahí. Ujú.